Bienvenidos chicos al módulo de sistema muscular. A continuación vamos a revisar de forma interactiva algunos grupos musculares por medio de un software de anatomía tridimensional denominado Anatomy Learn. El día de hoy vamos a revisar los músculos pertenecientes a la región facial. Estos músculos pertenecientes a la región facial van a ser coayudantes de muchas de las funciones de otros órganos ubicados en esta parte, como van a ser los ojos, como va a ser la boca, como va a ser la nariz, como van a ser las orejas, ¿cierto? Además de tener que estos músculos son los que garantizan la expresión facial y a su vez pues van a permitirnos la comunicación no verbal, como también la participación en la producción de sonidos para la fonación. ¿Listo? Eh, para este video vamos a revisar básicamente los que pertenecen a la región orbicular, los que pertenecen a la región nasal y los que pertenecen a la región auricular. Son los grupos musculares que se van a revisar en este video. Para iniciar, vamos entonces a arrancar con el músculo orbicular de los ojos. Vamos a tener, pues aquí como lo podemos ver en este esquema muy claramente, el músculo orbicular de los ojos tiene dos porciones. Si lo vemos en un modelo más específico, tenemos entonces que ese músculo orbicular de los ojos recubre pues, toda la porción orbicular, teniendo que va a tener una porción que es más externa, denominada la porción palpebral, que es esta porción que ustedes van a ver que es más externa, en donde su origen básicamente va a estar en la porción nasal del hueso frontal, ¿cierto? Y en básicamente la apófisis frontal del maxilar, anclados al ligamento palpebral medial. Para dar todo pues, su giro y su contorno, ¿cierto? E insertarse básicamente en las fibras alrededor de la órbita de forma ininterrumpida, como lo podemos ver acá en la imagen. Si retiramos la porción orbicular, podríamos ver la porción palpebral y esa porción palpebral, ¿cierto? Vamos a tener que básicamente va desde el ligamento palpebral medial, aquí la estructura que se puede ver acá, blanca, y se va a anclar, su inserción va a estar relacionada a el rafel palpebral lateral, que va a ser toda esta estructura, ¿cierto? Igual, manteniendo de forma interrumpida su trayecto. Ambos músculos van a estar relacionados a la oclusión palpebral, ¿listo? La oclusión de los ojos, al cierre ocular. Y van a estar inervados por el séptimo par craneal. Si vemos en un modelo de animación, eso es lo que tendríamos durante la activación de estos dos músculos. Perfecto. Vamos a continuar con el músculo occipito frontal, que sería el músculo que ubicamos, vamos a alejar un poco, que ubicamos en la parte más anterior, ¿cierto? Superior y posterior de mi cráneo. Así como va a tener de un lado derecho, tendré uno del lado izquierdo. Veamos un poquito este modelo un poquito más individualizado para comprender que el músculo occipito frontal tiene dos porciones. Una porción que es frontal y una porción que es occipital. La porción frontal básicamente va a ir pues desde la conexión, el anclaje con el músculo orbicular de los ojos, el músculo prócer y el músculo superciliar, ¿cierto? Aproximadamente pues en la piel de las cejas será el punto de inicio y se va a proyectar hacia
la aponeurosis epicranial, ¿cierto? Mírenlo acá, vamos hasta la aponeurosis epicranial. Y la parte posterior, ¿cierto? La porción occipital se va a proyectar desde la línea nucal superior del hueso occipital, como lo estamos viendo acá, mire la línea superior, y se va a ir a anclar básicamente también hasta la aponeurosis epicranial. ¿Listo? Y esa aponeurosis epicranial será la parte pues, más superior que recubre el cráneo. ¿Qué tengo? Que ambas porciones pues van a estar conectadas por esa aponeurosis epicranial y que están inervadas básicamente por el séptimo par craneal. La porción frontal se va a encargar de la formación de los pliegues frontales, ¿cierto? Cuando usted arruga la frente, la formación de esos pliegues van a estar dados por la porción frontal y lo que es la tracción posterior del cuero cabelludo dada por la porción occipital. Veámoslo en un esquema, en una animación, cómo se vería. Entonces, mire, la activación del músculo de la porción frontal y la activación de la porción occipital. Para mi músculo occipito frontal. Perfecto. Continuemos revisando el músculo corrugador de la ceja o superciliar, que va a estar ubicado, ¿cierto? Si nos vemos aquí en este modelo general, va a estar ubicado posterior al vientre y a la porción occipital, perdón, frontal y a la porción del orbital del orbicular de los ojos. Si lo vemos en un modelo más cercano, donde retiremos esas porciones musculares ya mencionadas, tendríamos la ubicación concreta del músculo superciliar. Mírenlo acá. Podemos verlo del lado derecho como del lado izquierdo. Veámoslo en un esquema un poco más individualizado. ¿Qué voy a tener? Que el corrugador de la ceja o el músculo superciliar, básicamente su origen va a estar dado desde el extremo medial del arco superciliar, que sería esta porción, y se va a extender básicamente hacia la piel de la mitad medial de la ceja. Este músculo va a estar inervado básicamente por el séptimo par craneal y su función está orientada al desplazamiento inferomedial hacia abajo y hacia la mitad de las cejas. ¿Listo? Si lo vemos en una animación, lo que podríamos ver, reconocer es lo siguiente. Pues miren cómo se desplaza la ceja hacia abajo y hacia medialmente. Continuemos así, entonces vamos ahora a revisar los músculos de la nariz. Y el primer músculo que vamos a revisar se denomina el músculo prócer, que es el músculo que se va a ubicar en la parte más medializada, ¿cierto? Y que si vemos en un modelo un poco más individualizado, tenemos que ese músculo prócer, su origen va a estar desde el hueso nasal, ¿cierto? En la zona superior al cartílago y se va a extender básicamente hacia la piel de la región frontal, ¿cierto? Entre las cejas para anclarse con porción del occipito frontal y lateralmente estar cercano al orbicular de los ojos. Este músculo básicamente vamos a ver que está inervado por el séptimo par craneal y su función está relacionada a el desplazamiento inferior
del ángulo medial de las cejas, ¿cierto? Originado pues en las porciones transversales, aquí donde están viendo, y lo que va a hacer es traccionar hacia el puente de la nariz, ya traccionar. Que si lo vemos en la animación, esto es lo que podríamos ver, básicamente. Cómo se tracciona, ¿cierto? Toda esta porción hacia el puente nasal. Otro de los grupos musculares que vamos a encontrar pertenecientes a los nasales es el músculo nasal, el cual, si nos acercamos aquí un poco, lo vamos a ubicar pues, sobre la nariz específicamente, ¿cierto? Como el lado derecho y del lado izquierdo. Perfecto. ¿Qué vamos a tener? Si queremos ver este músculo un poco más individualizado, podemos verlo en esta porción. Este músculo tiene dos porciones. Una porción que es mucho más grande y superior, denominada la porción transversa, y una porción que es inferior y mucho más pequeña, denominada básicamente la porción alar. ¿Listo? Voy a tener ambas porciones del lado derecho, como voy a tener ambas porciones del lado izquierdo. Para la primera porción, la porción transversa, voy a tener que se proyecta desde el maxilar, ¿cierto? Lateral a la nariz y va a ascender, ¿cierto? Hacia la aponeurosis, esta porción blanca que ven acá, del dorso de la nariz, para conectarse con las fibras que vienen del músculo del otro lado. ¿Listo? Y la porción alar igual se proyecta eh, desde maxilar, específicamente superior al incisivo lateral, para ir a conectarse con el cartílago alar de la nariz, ¿cierto? Miremoslo acá, miremoslo acá. Ambos músculos van a estar inervados por el nervio facial, el séptimo par craneal. La porción transversa va a estar encargada de comprimir la abertura nasal y la porción alar va a estar encargada, básicamente, de desplazar hacia abajo y hacia los laterales el cartílago alar para permitir la apertura de la nariz, ¿cierto? La apertura de los orificios nasales. Veámoslo en un esquema animado, cómo se vería. Entonces, vemos la porción transversa, cómo comprime la apertura de la nasal. Veámoslo por acá. Y veamos la porción alar, cómo lo genera es un desplazamiento hacia abajo y a los laterales para permitir la apertura de los orificios nasales. ¿Listo? Bueno, por otro lado, entonces ahora revisemos el músculo depresor del tabique nasal, que sería este que podríamos ver acá, ¿cierto? Que conecta con la parte más inferior de mi nariz. Vámonos en un modelo más individualizado, donde voy a tener que se ubique en la parte inferior. Ese depresor del tabique nasal se proyecta, su origen es desde el maxilar superior a los incisivos mediales y se va a anclar, se va a insertar en el septo nasal o en el tabique nasal, como lo podemos ver acá, inervado por el séptimo par craneal de la conexión con el septo nasal y su función es la tracción nasal inferior. Veamos aquí en la animación cómo sería la tracción nasal inferior. Pues mire cómo tracciona la nariz hacia abajo. Nos acercamos un poquito más.
podríamos reconocerlo, ¿cierto? Miremos acá cómo se gestiona. Perfecto, listo. Ahora nos vamos a disponer a revisar los músculos extraauriculares. Y esos músculos extraauriculares van a estar compuestos por tres músculos, denominados el músculo auricular anterior, el músculo auricular superior y el músculo auricular posterior. Los tres músculos que van a permitir la movilidad de mi pabellón auricular. Revisemos primero al músculo eh, auricular anterior, que sería este que podemos ver básicamente acá. Ese músculo auricular anterior, su punto de inicio es la región anterior de la fascia temporal, ubicada en esta porción, y se proyecta hacia el hélix de la oreja. El auricular superior se va a proyectar desde la aponeurosis epicraneal, ¿cierto?, hacia la parte superior de la oreja. Y por último, el auricular posterior se va a proyectar desde la apófisis mastoides del hueso temporal hacia la concha de la oreja. Los tres músculos van a estar inervados por el séptimo par craneal, el nervio facial, entendiendo que en este caso el músculo auricular anterior va a permitirme traccionar hacia anterior y adelante, hacia anterior y superior, la oreja. El músculo superior me va a permitir hacer la tracción hacia arriba y hacia atrás de mi oreja. ¿Listo? Y el músculo posterior me va a permitir hacer la tracción hacia posterior de mi oreja. ¿Listo? Veamos un poquito en un modelo animado cómo se vería el anterior traccionando hacia anterior y superior, el superior traccionando hacia superior y el posterior traccionando hacia arriba y atrás la oreja. Perfecto. Chicos, estos serían los músculos faciales pertenecientes a la región orbicular, a la región nasal y a la región auricular, ¿cierto? Espero sean de gran ayuda como material de estudio. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.